Bueno, pues hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo ahora desde el jardín de la casa, eh, quedándonos quietecitos, como ordena precisamente el decreto de emergencia de salud que el día de ayer Marcelo Ebrard, a nombre del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos hizo conocer a todos los mexicanos. Y al respecto, algunas dudas que me parece es útil exponer, sobre todo en esto que atañe no nada más la cuestión de la salud, sino un sinnúmero de cosas que tienen que ver con materia económica, derecho laboral, etcétera. Ahora empiezo a entender por qué un poco la negativa del presidente a llegar a este estadio y lo delicado que es. Anoche precisamente cuando dieron a conocer el decreto, pues precisamente nos dimos cuenta de lo que se trataba aquí en casa y lo platicamos, ¿no? Yo tengo mis dudas y es una cuestión de semántica, pero da la casualidad que en lo que se refiere a derecho, hasta una coma es importante, según dicen los abogados. Y aquí se habla de la Constitución, se habla de la Ley General de Salud, se habla incluso del reglamento del Consejo de Salubridad. Es lo que mencionan los artículos, que no viene al caso ahondar en eso, con los que fundamentan la decisión del gobierno de tomar esta decisión. Pero no me queda claro por qué ellos aluden a la figura de emergencia de salud, ¿sí? Y la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo, habla de contingencia de salud, que ni siquiera en realidad son sinónimos, aunque lo parezca. Entonces aquí mi duda es en cuanto a los derechos de los trabajadores, porque vimos en el pasado que de Hoyos, el presidente de Coparmex, hablaba, le sugería, o más bien le exigía al gobierno, que tomara esa medida de la contingencia de salud. Muchas veces nosotros vemos que hacen reformas a la ley, hicieron la reforma a la Ley Federal de Trabajo. Quiero pensar que no se dieron cuenta de ese pequeño detalle, pero resulta que aquí el empleador, el empresario, tiene la obligación de sostener a manera solidaria hasta un salario mínimo diario durante 30 días con el trabajador. Una vez terminados esos 30 días, si la contingencia siguiere, el empleador puede dar por terminada la relación. No es coronavirus, es una tos legítima acabamos de hacer ejercicio y estamos con la garganta medio irritadona, ¿no?, por respirar. Pero el caso es, regresando al tema, no me queda muy claro la utilización de este término y me parece delicado. Yo quiero pensar que el gobierno acudió a esta figura para salvaguardar los derechos que ahorita, con una crisis de salud encima, se dan cuenta de que esa ley, ese artículo en especial, creo que es el 42, no me hagan caso, lo dice con mucha claridad. Pasados 30 días, si sigue la contingencia, pues el trabajador se puede quedar sin trabajo y sin ese salario mínimo, que de por sí estamos hablando de 3,000 pesos mensuales, que es insuficiente para vivir para cualquiera. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos, Italia, Francia, sí han tomado medidas realmente solidarias con la sociedad. Claro, aquí, por ejemplo, estamos en un escenario en donde realmente estamos hablando de lo que son las personas económicamente activas, de ese 100%, el empleo formal nada más le da trabajo al 37%. Quiere decir que un 63% pues se mueve en la economía de subsistencia, en los mercados negros, etcétera. Pero de este 37%, un porcentaje muy alto lo generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, la industria de la construcción, proveedores de servicio, etcétera, pequeñas industrias, que de alguna manera nosotros sabemos que gracias, hay que decirlo, a ciertas decisiones del actual gobierno, pues padecemos una crisis severa. No ha habido una solidaridad entre lo que es el elemento productivo y el gobierno para echar a andar, a caminar al país desde
el 19, lo que va del año, y nos encontramos con esta crisis, pues débiles, vulnerables, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta de que esas pequeñas empresas, muchas incluso están al día, o sea, tienen para pagar la nómina de la semana, algunas pueden aguantar un mes, pero no más. Entonces, aquí vemos dos escenarios, ¿no? Las necesidades y los derechos de los trabajadores que deberían de salvaguardarse, perdón. Hay muchas conquistas laborales que se dieron desde el siglo XIX, se vinieron peleando y que desgraciadamente los últimos 40 años, en este periodo neoliberal, se han ido cediendo, ¿no? Ahora con la finalidad de poder firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues se cedió aún más, pero no se fijaron en esos pequeños detalles. En México, aunque se hable de salud universal, pues sabemos realmente que es irrisorio este tema, es de discurso nada más, pero además no tenemos seguro de desempleo. Yo quiero que se pongan a pensar en el escenario de anarquía que se pudiera presentar si esta crisis de salud, por ejemplo, se tardara en resolver y se vieran millones de empleados en la calle, realmente porque los empresarios tampoco tienen manera de solventar una nómina perpetuamente sin haber producción, sin generar los recursos necesarios, pues estamos hablando de un escenario bastante peligroso y catastrófico para el país. Yo acabo de estar con un cliente mío que es empresario en seguridad. Me dice, oye Jorge, me están pidiendo triplicar el servicio en algunas empresas privadas, tiendas de autoservicio, etcétera, pero no podemos, dice. Y no podemos, desgraciadamente, porque mis mayores contratos son con el gobierno y tengo, desde que entró este gobierno, que no me pagan, no me paga diferentes instituciones, no vale la pena decir cuáles. Entonces, al no pagarme, yo no tengo manera de estar, ya le he metido mucho dinero al negocio. Entonces, uno de los empleadores, uno de los generadores de economía más importantes del gobierno, y realmente se ha agarrado la bolsa, no ha tratado de impulsar la economía del país, y ahorita sí nos encontramos prácticamente de rodillas enfrentando esta crisis sanitaria. Ojalá se tenga la cabeza, se tengan las buenas ideas para de alguna manera salir adelante. Sí me gustaría que de nuestros amigos en red, que son muchos, abogados laborales, pues estudiaran el tema. Yo ya lo encargué por otros cuates, para ver qué onda con eso de la semántica. ¿Qué pasa si es emergencia de salud o qué pasa si es contingencia de salud, pero en concreto con los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios? Yo creo que aquí es importante, a nadie nos conviene un escenario de catástrofe en este momento en el país. Bueno, yo creo que un poquito con más información mañana nos vemos en este espacio. Me despido de ustedes, nos vemos mañana, muchas gracias.